belleza, delicioso, mi nombre es Julieta. En este video vamos a preparar unos chiles en vinagre muy fáciles de hacer. Vamos a seguir una receta familiar, la receta del abuelo, que nos ha dado los mismos ingredientes que él utilizaba con las mismas cantidades. Vamos a hacer chiles en vinagre. Los ingredientes para estos chiles en vinagre van a ser los siguientes. Va a ser 1 libra aproximadamente de chiles jalapeños. Aquí tú puedes escoger chile jalapeño, chile serrano, incluso lo puedes usar también el chile del monte verde para hacerlo en vinagre. 2 zanahorias muy bien lavadas, ya que les vamos a dejar la piel. Media cebolla. Vinagre de manzana, muy importante que sea de manzana. El vinagre blanco lo que va a hacer es que estos chiles salgan muy ácidos y el de manzana no. Vamos a necesitar comino entero, pimienta entera, orégano, un chorrito de aceite, azúcar, sal, 8 ajos ya pelados. Vamos a necesitar también un bote de vidrio, muy importante que sea de vidrio, de estos botes que tienen como un empaquito aquí. Si tú no tienes este bote de vidrio, a veces puede servirnos el bote de la mayonesa. Este es de 1 litro y también vamos a necesitar 2 cucharas medidoras, la de 1 cuchara y la de media. Vamos a cortar los chiles. Yo los voy a hacer en rajas porque se me hace que caben más en el bote y además es más fácil de que se cosan con el vinagre, tardan menos tiempo. Pero si tú los quieres hacer enteros también funciona. Lo único que tienes que hacer es hacerles un pequeño corte a los chiles para que por ahí entre el vinagre cuando los tengamos en el bote reposando antes de que se cosan con el vinagre. Los voy a cortar así. Les voy a quitar esta pequeña partecita de aquí y los voy a cortar en 4. Les voy a dejar ahí las semillas porque aquí lo importante de estos chiles es que piquen. Ya que hayamos cortado los chiles, yo corté aproximadamente unos 10 a 12 chiles. No los voy a cortar todos porque no sé si van a caber en mi bote. Si acaso me faltan, al final que ya ponga todos mis ingredientes, cortaré a lo mejor 1 o 2. Ahora vamos a cortar la cebolla. La cebolla la voy a cortar así. Esta vez no va a ser en rodajas, sino que va a ser a lo largo. Vamos a cortar las zanahorias. Les voy a quitar los 2 pedacitos de la orilla y las vamos a cortar en rodajas. Igual que como vienen en los chiles que compramos. También vamos a cortar los ajos en rebanadas, en rajas, así de esta manera, para que sea más fácil que todos los sabores del ajo se impregnen en el vinagre y en los chiles. Ya que tengamos cortados los chiles, las zanahorias, la cebolla y los ajos, vamos a hacer lo siguiente. En el bote de vidrio, muy importante que el bote esté seco. No debe de tener nada de agua. Ok, vamos a empezar a agregar unos pocos de zanahorias en la parte de abajo. Si a ti te gusta mucho la zanahoria, en los chiles en vinagre tú puedes agregar más zanahorias. Voy a agregar unos pocos de los chiles, cebolla y unos ajos. Y así vamos a ir haciendo capas hasta que terminemos de llenar el bote. Una vez que hayas llenado tu bote con las capas de zanahoria, cebolla, chiles y ajo, lo que vamos a hacer es dejar un poquito de espacio aquí y vamos a agregar nuestros condimentos, que son los que le van a dar un sabor muy especial a estos chiles. Yo le voy a echar una cucharita de comino entero. Es la que dice teaspoon, no tablespoon, sino es una medida más o menos así. Agrego el comino, media cuchara de pimienta entera, más o menos esta cantidad. Voy a agregar media cucharita de orégano
también es más o menos esta cantidad. Voy a agregarle media cucharita de azúcar, media cucharita de sal y vamos a agregarle un chorrito de aceite, que es aproximadamente una cuchara. Vamos a llenar nuestro bote de vinagre hasta que se llene completamente el bote para poder dejarlo reposar. Entonces, para estos chiles, los consejos del abuelo fueron que el bote sea de vidrio, que todos los ingredientes estén muy secos, que no tengan nada de agua, que el vinagre sea de manzana y de preferencia que sea un bote que tenga este sello. Los vamos a tapar muy bien y los vamos a dejar reposar mínimo 2 semanas. Lo que podemos hacer es de vez en cuando, una vez al día, una vez cada 2-3 días, menear un poquito el bote para que los ingredientes empiecen a mezclar. Estos chiles en vinagre ya están listos, ya lo único que tenemos que hacer es esperar. Bueno amigos, llegamos al final del video. Chiles en vinagre, chiles jalapeños en vinagre. Y pues lo único que nos va a quedar es esperar 2 a 3 semanas para saborear estos riquísimos chiles. Podríamos preparar estos chiles también en unos botecitos más pequeños y nos pueden servir de regalo. Espero hagas esta receta en tu casa, la disfrutes con tu familia y nos vemos en el próximo video para preparar algo delicioso.